¿Qué es la ejecución penal? ¿Qué comprende la ejecución penal? Usted ya ha sido juez de ejecución penal. ¿Cómo podríamos empezar a explicar todo lo que implica la ejecución penal? Se le impuso determinada privación de libertad tantos años. ¿Y qué vas a hacer durante tantos años? Entonces, en ejecución, el Ejecutivo pone organismos encargados de procurar esa reinserción. Si tienen que observarse el pago de la reparación del daño y la multa para poder otorgar un beneficio. ¿Quieres este beneficio? Se puede conceder bajo estas circunstancias. ¿Quieres este otro beneficio? Sí, pero en ambos tiene que estar satisfecho el pago de la reparación del daño. ¡Mexicanos, mexicanos! ¡Muera la corrupción! ¡Ey! Háblenos de leyes. Alonso Cajica Rugerio, juicios civiles y controversias familiares. ¿Va a entregar a Maduro o lo va a defender? Gonzalo Tello Valderrama, negocios mercantiles y civiles. La única traidora es usted aquí. Osvaldo Fernández Islas, Derecho Mercantil y Delitos Patrimoniales. El diputado Ricardo Monreal Quejano. Mario Macuil, juicio de amparo y juicios federales. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva. Ramón Pacheco, Derecho Corporativo. Él es Hugo Aguilar Ortiz. ¿Cómo se convirtió en el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quieren poder sin pueblo? Exijo que ponga orden. Deben el acceso a todos los Y derechos. empezamos directo al derecho, directo al derecho, directo al derecho, directo al derecho, directo al derecho. Bienvenidas, bienvenidos a Directo a Derecho, en donde tocamos temas de relevancia jurídica y hoy comenzamos con un tema muy especial. Tenemos a dos invitados, a la licenciada Patricia Vázquez, reconocida por su trayectoria en la materia penal, y tenemos al juez Alberto Bagatela Bermúdez en esta ocasión. Licenciada Patricia, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Osvaldo. Muy contenta de estar en casa, en Directo al Derecho, y sobre todo con el abogado Bagatela, que admiro muchísimo, una gran trayectoria y un gusto estar aquí para poder platicar. Pues bienvenido. Gracias, licenciado. Licenciado, es muy gentil en sus palabras y les agradezco que me hayan hecho el favor de considerarme. De verdad, muchas gracias. Sí, como dice aquí la abogada, su amplia experiencia en la materia penal ahorita, pero pues, ¿por qué no nos habla un poco de su semblanza, de su trayectoria jurídica? Acuérdense que alabanza en boca propia es un vituperio. No, les comento brevemente, entre otras cosas, el recorrido que he hecho como juzgador en el Tribunal Superior de Justicia en Puebla. Inicié siendo juez segundo familiar en la capital. Posteriormente pasé como juez mixto en Zacapuaxtla. Después me trasladaron como juez civil a Huejotzingo. Después estuve en el juzgado civil de Atlisco. Posteriormente me trasladaron al juzgado mixto de... Todos ellos habían sido mixtos, salvo los civiles por especialidad. Pero en Tecamachalco era mixto. De ahí de Tecamachalco pasé al juzgado civil de Cholula cuando era único juzgado, que era un mundo de trabajo que teníamos, y se percató entonces el tribunal que había que incrementar el número de juzgados. Hicieron el segundo civil en ese entonces. Posteriormente ustedes ya sabrán que además por especialidad ahora están los juzgados familiares y otros civiles. De Cholula pasé al juzgado mixto de Chautla de Tapia. De ahí me trasladaron para imponer récord de estancia en aquel entonces en Tecali de Herrera, que estuve un mes, y me trasladaron 6 años al juzgado penal de Huejotzingo. Entonces ya tenía las dos materias que tiene Huejotzingo, civil y penal. Después de Huejotzingo pasé al juzgado primero civil de Tehuacán. De Tehuacán regresé a Tecali, y de Tecali me trasladaron. Ahí estuve 8 años en Izúcar de Matamoros. De Izúcar de Matamoros ya me incorporaron a la oralidad en prácticamente los inicios del sistema. Todavía no estaba vigente el sistema
el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino nada más estaba en operación la región Oriente, Teciutlán, Ciudad Cerdán y Libres, y el aplicable era el Código Penal de Puebla. Sí. Ya en materia de oralidad, de Ciudad Cerdán me trasladaron también en oralidad a Cholula, enseguida al Centro de Justicia, posteriormente me fui a la Casa de Justicia de Teciutlán, de ahí regresé a adolescentes, de adolescentes me trasladaron a ejecución, de ahí pasé a Tribunal de Enjuiciamiento y actualmente nuevamente estoy en Izúcar de Matamoros. Así es que sí, ya es un recorrido realizado. No, pues una ahí. trayectoria muy grande y que nos la define de principio a fin. Fíjese que a veces me pongo a pensarlo y me acuerdo hasta de las fechas en que me fueron cambiando. Qué memoria. Además, antes se acostumbraba que era siempre hacia el 13, 14, 15 de mayo, cuando eran los cambios. Hoy optó el tribunal por otras circunstancias y otro mecanismo más funcional, no tener que estar esperando hasta una determinada ocasión, sino cuando es necesario, cuando es indispensable, cuando estiman oportuno, pues ya lleva a cabo el traslado, el cambio de adscripción. Pero mientras digo que sí, ya tenemos un recorridito por ahí. Claro que sí, pues un gusto tenerlo, Patricia. Muchas gracias. Y entonces ahorita está en Izúcar de Matamoros. En Izúcar de Matamoros. En el sistema tradicional. En el sistema. Entonces ahí nuevamente estoy conociendo, trabajando en materia civil, mercantil, familiar y penal. Ok. Así. Del penal escasamente, porque el penal ya nada más es lo que se está concluyendo todavía de la materia penal. Fíjese que no es que sea una innovación, muchas veces se generaron reposiciones de procedimiento u otras personas que tenían orden de aprehensión fueron capturadas, ejecutaron, y por eso parecieran ser asuntos muy atrasados, cuando no necesariamente lo son, sino que apenas se están instruyendo a ellos, salvo las reposiciones que sí a veces van retrasando. Es muy complicado ahora simplemente llevar a cabo audiencias en materia penal tradicional, porque para empezar, si ustedes se percatan, los internos, ya no hay reclusorios en todos los distritos judiciales. No. En Matamoros, por ejemplo, desde el temblor se los trajeron para acá, fueron trasladados, entonces no tenemos reclusorio allá, y además los de Puebla, y ahí ya me tocó, por ejemplo, en el periodo de ejecución, los traslados por razones de seguridad a centros penitenciarios federales. Entonces, para lograr que nos concedan una videograbación, la audiencia vía conferencia de Coahuila, de Durango, de Nayarit, de Oaxaca, no siempre es sencillo, y a veces son careos entre uno que está en Coahuila y otro que está en Oaxaca, con uno que está en Chiapas. Y entonces es complicado, es un tanto complejo. Sin embargo, no hay otra manera de poder avanzar con los asuntos, porque el traslado es materialmente imposible por razón de costos para traer a las personas. Y si a veces simple y sencillamente no logramos la presentación del testigo, entonces sería un traslado en balde. O a veces se da el caso que hasta el defensor no llegó por X situación, o nos avisó de última hora, tengo este percance y no alcanzo a llegar. Entonces tener un traslado con esa persona desde distancia, con un costo que no se puede cubrir con facilidad, porque es muy alto el costo de los traslados. La otra cara de la justicia. Sí, lamentablemente, y ahora muchas veces se quejan que para expedirles constancias, copias certificadas o hasta copias simples hay que pagar costos, pero no porque se cobre la justicia, ¿no? Sino que la prestación de cierta actividad que ya no es netamente lo jurisdiccional,
pues sí tiene que remunerarse de alguna manera. Claro. Ahora, abogado, respecto de este punto justamente de los centros penitenciarios y las personas privadas de la libertad, uno de los temas que vamos a hablar hoy y que me gustaría empezar estableciendo la primera pregunta que todos esperamos es, ¿qué es la ejecución penal? ¿Qué comprende la ejecución penal? Usted ya ha sido juez de ejecución penal. ¿Cómo podríamos empezar a explicar todo lo que implica la ejecución penal? Bueno, mire, yo creo que a partir de la reforma de 2008, complementada con la de 2011, pero básicamente en materia penal en 2008, la reforma constitucional abarcó 3 aspectos, que era desde la investigación, después la tramitación ante el juzgado, la investigación complementaria, sí, la investigación judicializada, que se llega hasta el periodo de sentencia y una vez puesto a disposición va a ejecución. Entonces tenemos la actividad del Ministerio Público durante la investigación, después la actividad jurisdiccional durante la investigación complementaria y después la ejecución de la sentencia. ¿Y aquí qué tenemos? Si a una persona se le atribuye un delito y se acredita su responsabilidad, se le impone una condena. Y esa condena está a cargo del Tribunal de Ejecución, del juez de ejecución. Todos los centros penitenciarios entonces tienen jueces que se hacen cargo de la vigilancia del cumplimiento de las sentencias, no de la vigilancia del centro penitenciario, que esa es una función administrativa. Esa función corresponde al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo. Pero de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, reformado, toda la ejecución de las sentencias penales corresponde al Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial tuvo la necesidad de establecer juzgados, tribunales, jueces encargados precisamente de ver que se cumpla con la sentencia. Entonces ya le dije, ¿qué es lo que tenemos que ver? Vigilar que se cumpla la sentencia. Y muchas veces pudiera verse como algo muy sencillo. Pues tiene una condena, que cumpla la condena. No, pero es de que la ejecución, como condena únicamente, y estamos hablando aquí del sentenciado, no estamos hablando de la víctima todavía, ¿sí? Entonces, en cuanto al sentenciado, sí tiene que verse que se cumpla con la pena privativa de libertad que se haya impuesto. Pero la sanción privativa de libertad viene acompañada de una multa y viene acompañada de pago de reparación del daño o de alguna otra circunstancia que puede ocurrir. Simplemente, por ejemplo, pudiera decir una destrucción de un arma o la destrucción de un narcótico, y entonces se tiene que vigilar. ¿Se llevó a cabo? ¿No se llevó a cabo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Giraste los oficios? ¿Se hizo durante la instrucción? ¿Ya sentenciado? ¿El arma dónde está? ¿La tiene a disposición la fiscalía? ¿Se remitió a la zona militar? Entonces parece muy sencillo, pero son detallitos que tienen que irse cubriendo. Y ahora, por ejemplo, en el arma se dijo, póngase a disposición de la zona militar. ¿Para qué? Para la destrucción, para su aseguramiento. Entonces son detallitos que se tienen que ir observando para llevar a cabo esa actividad. En materia de narcóticos, la destrucción, ¿cómo es que se lleva a cabo la destrucción? Simple y sencillamente pudiera ser que un paquetito que se hubiera remitido con una escasa dosis se ponía a disposición de la zona militar, pero la zona militar puede decirnos, esta dosis, este paquete, este gramaje, no es suficiente para que haga una quema. Y se entiende cómo va a quemar 20 gramos, 50 gramos, ¿sí? O 30 gramos de cristal o metanfetamina. Sí. Si necesita para hacer una quema realmente una cantidad mayúscula. Entonces muchas veces tenemos que estar vigilando. ¿Dónde la tienes? Te la di en resguardo, ahora ya puedes proceder a la ejecución, a la destrucción, a la quema, que es lo que normalmente hacen ellos, o el arma. ¿Cuándo se destruye el arma? Ya nos dijiste que sí lo vas a hacer, pero ¿cuándo? Y entonces también hacen un concentrado, un acopio de armas para proceder a la destrucción. Pero todo eso lo tiene que ir vigilando el juez de ejecución para que se vea que se cumple con la sentencia impuesta. Ahora, en materia de penalidad, no solo se trata
de ver que se lleve a cabo la condena de principio a fin. La ejecución tiene por finalidad, ya hablando así técnicamente de cuál es la materia que tiene la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece un sinnúmero de circunstancias que dice, esta es la finalidad, que, ¿se acuerdan ustedes? Por disposición constitucional se busca la reinserción del sentenciado. ¿Cómo lo reinsertas? Nada más lo tomas y lo metes a... Sí, claro. Ya estás en la sociedad. No, lo tuvimos que aislar por circunstancias meramente graves. ¿Cuánto tiempo? Lo apartamos de la sociedad porque le estás causando daño. Sea por narcotráfico, sea porque generó la pérdida de la vida de una persona, sea porque atenta contra la propiedad, por diversas circunstancias. Pero entonces, si estás causando perjuicio a la sociedad y ya de una manera grave, tenemos que aislarlo, tenemos que separarlo. Y lo grave son las penalidades. Hasta dónde, por razón de la individualización de la sanción o de la pena, se le impuso determinada privación de libertad, tantos años. ¿Y qué vas a hacer durante tantos años? Entonces, en ejecución, el Ejecutivo pone organismos encargados de procurar esa reinserción. Entonces se busca que a partir de la observancia de derechos humanos, educación, deporte, trabajo, salud, el sentenciado pueda realmente reincorporarse a la sociedad. ¿Y cómo lo hace? Para darle un tratamiento psicológico, sociológico, psiquiátrico que muchas veces se llega a necesitar. Hay especialistas que les están impartiendo cursos, hay psicólogos, hay sociólogos, hay pedagogos, hay médicos que también no solamente les atienden en cuestiones de enfermedad, sino los orientan acerca de su cuidado personal y prevención por razón de algunos delitos que pueden llegar a cometerse o que sabemos que se cometen, sobre todo los de naturaleza sexual. Dentro. Okay. Entonces, se les va dando formación, instrucción, orientación, asesoramiento, trabajo, que es una de las cosas lamentables. No hay suficientes fuentes de trabajo dentro de los centros penitenciarios. Y entonces la gente ¿de qué vive? Y necesitan mantener a la familia. Y una de las circunstancias graves es precisamente algunos delitos que por razón de pagar la multa, por razón de cubrir la reparación del daño, la familia está, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No saben. Y la esposa acaba vendiendo todo lo que tiene a su alcance, acaba regalando prácticamente algunos de los pocos bienes que tienen para tratar de cubrir la deuda, cuando debe darse cuenta también de una circunstancia. La propia Constitución establece que nadie puede estar aprisionado por deudas de carácter civil. ¿Qué pasaría si una persona cumple con la pena privativa de libertad y no ha pagado la multa, no ha cubierto la reparación del daño? Tiene que ser puesto en libertad. Claro. Necesariamente. Y eso entonces a veces entra en conflicto con la interpretación que se hace cuando existen beneficios de por medio. Porque, si les decía, ¿qué es lo que se busca a través de la ejecución? Tu reinserción. Y a través de la reinserción, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, que previene buscar que se reinserte, tenerlo reinsertado a la sociedad, observando inclusive los beneficios que establece la ley. Y entonces, en la Ley Nacional de Ejecución Penal vamos a encontrar beneficios. Básicamente, la libertad anticipada y la libertad condicional, que se presentan bajo diversas circunstancias y dependiendo también de la naturaleza de hechos de los delitos que son materia de condena. De acuerdo con la ley, no puede obtenerse beneficio en materia de secuestro, trata de personas, delincuencia organizada. No puede haber beneficio. Pero eso no significa que no deba satisfacer el pago de la reparación del daño o la multa. Y entonces, mientras el juzgador tiene que estar viendo cómo hacer efectivo
esos bienes que van a favorecer a la víctima y al Estado, porque la multa es a cuenta o para beneficio del Estado, no directamente del Estado, pero sí del fondo para el pago de la reparación del daño, la atención a las víctimas, y tiene que cubrirse el pago de la reparación del daño. Y entonces tenemos que implementar mecanismos para saber cómo lograr saber que esa persona tiene recursos para poder satisfacer esas prestaciones, porque al final de cuentas de todos modos tiene que satisfacerla. Mientras que implementamos un procedimiento económico coactivo, en el caso nuestro a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, con la finalidad que se conozca qué bienes tienes, qué recursos tienes y en su caso se embarguen a fin de garantizar esa deuda económica que se tiene. Pero siempre tienen que observarse esos beneficios, sí tienen que observarse el pago de la reparación del daño y la multa para poder otorgar un beneficio, porque son de las condiciones que se establecen en la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Quieres este beneficio? Se puede conceder bajo estas circunstancias. ¿Quieres este otro beneficio? Sí, pero en ambos tiene que estar satisfecho el pago de la reparación del daño. Ahora, otros beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal: el cambio de una persona mayor, el cambio de la pena privativa de libertad. ¿Cómo cambiarla? Bueno, y le estoy hablando así de una manera muy general, ¿no? Nada más tocando algunas circunstancias. Si se detecta es una persona muy delicada, muy enferma, que ya en el reclusorio ya está inválida, andan en sillas de ruedas, necesitan quien les ayude a deambular, necesitan bastón, necesitan muletas, o inclusive lo que les dije al principio, con sillas de ruedas, pues ya no son autónomos. Pero también hay que analizar a dónde te podemos enviar. Actualmente aquí en el estado, ustedes recordarán que existe un centro penitenciario destinado exclusivamente para adultos mayores, que son personas enfermas. Antes se estableció como un centro penitenciario especializado en medicina para el combate al COVID. Ahí se estuvieron ingresando todos los que estaban padeciendo esa enfermedad. Después ya se ha destinado en los términos que les estoy comentando, personas discapacitadas. Pero discapacitadas en cuanto a deambulación, en cuanto a la imposibilidad para poder ellos maniobrar por sí solos y lograrse alimentos, simplemente alimentarse por sí mismos. Entonces necesitan gente especializada o gente particular que los esté cuidando. Puede darse ese cambio, pero entonces se requiere que la persona sea mayor de edad y además que presente enfermedad, y habría que ver qué naturaleza de ilícitos, no puede hacerse así generalizado, porque cualquiera se nos enferma, cualquiera va a decir que tengo diabetes. Exacto, ¿no? Hoy es generalizado y ustedes lo saben que para todas las personas, no solamente para los internos, pero muchas veces tengo diabetes, pues ya no los han planteado. Hipertenso, y si no les hace uno caso, van inmediatamente a un amparo y la autoridad federal te obliga, concede el amparo para que analices esa situación. Ahora, no le dice al centro penitenciario, sino le dice al juzgador: oye, atiende esto, y tú, digamos, como intermediación, supervisa esto. Entonces, muchas veces no es sencillo darse abasto para conocer toda la problemática y darle solución a todo el conflicto que se puede ir presentando. Es difícil tan solo si el Centro Penitenciario de Puebla tiene un número muy alto en cuanto a internos, y lo mismo Tepeji. Los 3 juzgados de ejecución de Puebla no se dan abasto para atender toda la problemática. Y no solamente es la problemática que les estoy diciendo en cuanto a beneficios o la problemática de alguien que se quejó, que requiere una atención en particular por enfermedad, por salud, porque necesita un defensor, por lo que sea. El interno tiene la posibilidad de acudir a la propia autoridad penitenciaria y decirle: me quejo de esto, pero tú no puedes conocerlo, comunícaselo al juez para que él me atienda. Okay.
sin necesidad de hacernos un gran escrito, simplemente una manifestación, me estoy quejando de esto, para darlo a conocer simplemente, y ya el juzgador tenerlo que integrar, suplir toda la deficiencia que pudiera presentar, porque si están internos, ¿cómo se ponen a redactar un escrito? No carecen de recursos, no tienen abogado, y entonces, aunque tienen al defensor público, ellos no saben qué hacer, pues acudo al juez. Pero lo primero que tienen que hacer es acudir ante la autoridad administrativa, y ellos tienen la obligación de comunicarse con nosotros para darnos a conocer la problemática que existe. Incluso de manera verbal lo pueden hacer. Sí. Yo no encuentro el impedimento que diga la ley solo por escrito. Entonces, si no tenemos ese impedimento, nos da la facultad para recibirlo vía oral. Sí. Si no hay un problema. Muchas veces cuando tenemos la posibilidad de tratar con los internos porque asisten a alguna audiencia que se les cite, dices que además quiero quejarme de esto, por separado, jefe de causas encargado de sala, tomen nota porque hay que empezar a integrar esto. Sí. Bueno, esa es genera otra audiencia, ¿no? Ahorita es la primera. Porque acuérdense que en materia de oralidad, y la ejecución penal es materia de oralidad, y es el nuevo sistema, aun cuando se está aplicando para sentencias del procedimiento anterior, sí, del procedimiento inquisitorial, tradicional, como le queramos llamar. Pero ellos también tienen derecho a la misma ejecución. Claro. Es una sola materia de ejecución, por así decirlo, o una sola clase de ejecución. No existe diferencia en cuanto a que a los sentenciados bajo el sistema tradicional se le aplica esta normatividad, y a los sentenciados del procedimiento acusatorio o el nuevo sistema, esta es otras disposiciones. No, la Ley Nacional de Ejecución Penal es única, e inclusive en los puntos resolutivos dice, se abrogan todas las leyes que se oponen, y entonces vino a derogar todas las leyes de ejecución, y vino a derogar todo el sistema de ejecución penal que existía antes. Hoy todo es bajo la reglamentación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí, porque antes acá en Puebla era el Código de Procedimientos Penales, sí, el que regulaba esa situación. Sí. Y aparte, pues la autoridad administrativa, en este caso el Ejecutivo, era la que tenía esas vigilancias que ahorita son facultades 100% del juez. Exacto, sí. Y fíjense que además, dentro de estas mismas circunstancias de los beneficios, acuérdense ustedes que el artículo 14 de la Constitución previene antes que nada, dice no a la retroactividad, impide la retroactividad, pero sí se permite la retroactividad en materia penal en beneficio. Sí, claro. Entonces, si esta persona fue sentenciada con el Código Penal, con el Código de Procedimientos en materia de defensa social, pero está en periodo de ejecución, puede venir con nosotros y decir, sí, pero aplícame esa disposición que me es más benéfica. Y se puede, porque la retroactividad sí está permitida. Y hay interpretación jurisprudencial en ese sentido. Si el beneficio lo establece esta ley, que le pudiera ser aplicable, porque bajo su imperio fue cuando se le cursó el procedimiento o se le sentenció, entonces tienes que aplicárselo. Es cierto que es a través de ejecución penal. Sí, aplicas el procedimiento de ejecución, pero el beneficio lo obtienes de la ley anterior. Nada más que hay que analizar exactamente, ¿te es aplicable o no te es aplicable? No porque te guste, sí, claro, sino la aplicación efectiva procede o no. Oiga, juez, comentábamos o hemos comentado entre abogados que estos beneficios en su texto, pasados a la realidad, parecen más un calvario que un beneficio. Y no lo digo porque ustedes como autoridad no lo quieran otorgar, sino que nosotros como abogados a veces no planteamos de manera correcta esa solicitud en donde nos falta un requisito y
esa solicitud que pudo haber sido resuelta en octubre se pasa por... ¿Te faltó el dictamen, el estudio socioeconómico o el psicológico, o te faltó algo de deportivo? Entonces, en lo que va y regresa, pues se pasaron otros 6 meses en donde lamentablemente pues la persona ya pudo acceder a ese beneficio porque cumplió los requisitos, creo que los más primordiales, que es el pago de la reparación del daño, la multa y el 50% de la pena, por decir de uno de los beneficios, pero le faltó eso. ¿Qué consejo nos daría a nosotros como abogados y a la gente que nos escucha de cómo plantear esa situación? Mire, es que yo creo que tenemos que observar una cuestión. La ley es de observancia obligatoria y general, pero además tiene beneficios. Bueno, aproveche en este caso el beneficio, pero cumple con el principio de la observancia de la norma, el debido proceso, ¿sí? Y nos dice que cumple determinada temporalidad, por ejemplo. Y hay algunas personas que dicen, oiga, que me adelanten mis estudios, porque creo que ya voy a tener beneficio. No, porque dice la ley que tenga cumplido el tiempo para el tiempo en que se inicie el trámite. Claro. ¿Sí? Entonces, de lo contrario, sabes que desde que ingreses vas a estar 30 años de condena, pero desde que ingreses que te hagan tus estudios. No va a tener el mismo reflejo ahorita que después. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque si se trata de un tratamiento, perdón por la redundancia en el término, si se busca un tratamiento que le beneficie a través simplemente de educación y no lo quiere, y no quiere ir a la escuela, aún en el centro, Sí, claro. pues no va a obtener beneficio. Ahorita, desviándome un poquito, pero fíjense, por favor. En una ocasión, un interno, por secuestro, había pedido beneficio. A mí me turnaron el asunto porque era un cumplimiento de amparo. No era yo el juez que había tenido que seguir toda la tramitación del periodo de ejecución. Lo vi y dije, no, esto no es posible. Me están dando 3 horas para cumplir y era un cero para imponerme todo lo que era materialmente imposible. Sí, ¿no? Pedimos autorización a la autoridad federal para que me ampliara el plazo. Y me dijo, sí, iba a venir un periodo de vacaciones, por eso lo tengo muy presente. Y me dice, sí, te autorizan 10 días más 3 que ya te di, pero tiene que estar resuelto en estos 13 días. Y dije, va a ser materialmente imposible. Pero le pedí a una de mis secretarias de acuerdos que le diéramos seguimiento a los lineamientos de amparo, de tal manera que nosotros mismos, de acuerdo con la instrucción de la autoridad federal, teníamos que recabar cierta información. Le dije al defensor, y era de México, lo buscamos, vino, digo, oiga, nos hace falta esta información que solamente ustedes pueden recabar. Claro. Porque solamente ustedes saben dónde estudió, qué constancias tienen, sin número de circunstancias que nos había numerado la autoridad federal. Se fue, vino como a los 10 días. Todavía. ¿Dónde cumplí? No había manera. Le estoy diciendo, urge. Me acuerdo que en aquel entonces me dijo, es que usted podrá entender que yo ya soy una persona mayor, no me puedo mover fácil. Le digo, sí, pero busque cómo. Si usted promovió el amparo y se lo están concediendo, sí, ayúdenos a poder para tu propio beneficio, ya hizo lo más difícil. Exacto. Pero entonces también le pedí al centro penitenciario, recábame esta información, dame los estudios íntegros, que no te tenga que estar pidiendo nada. Y todos le dicen, sí, ahorita, aunque lo remita por oficio y por telegrama y por teléfono y como sea, pero le dicen, sí, ahorita. Y le pusimos, se está cumpliendo con tal amparo, tal autoridad, y con copia a la autoridad, claro, de lo que estaba yo haciendo para que se diera cuenta que ya no dependía de mí. Bueno, al final de cuentas, en el día 11, 12, algo así, programé la audiencia. Y mis compañeras, que en ese momento estaban también ahí en ejecución,
Le decían, no vais a conceder un beneficio. Le digo, ¿por qué? Es que es secuestro. Le digo, si tiene beneficio yo se lo voy a conceder. ¿Cuál es el miedo? No, es que es secuestro. Si tiene derecho al beneficio se lo voy a conceder. La ley nada más excluye a 3. Los sí, que nos acaban de decir. Él está secuestro. Fíjese que es la retroactividad de es la que ley. es lo que le iba a decir. En ese momento le beneficiaba el Código de Puebla, sí, Código claro, de Procedimientos en materia de defensa social, que no limitaba el beneficio para el secuestro. Sí lo limitaba en violación, en homicidio, en algunos otros, pero no en secuestro. Qué interesante. Bueno, es que el secuestro, que yo recuerde, las penas se endurecieron del 2000 para acá, cuando detonó ese delito. O sea, que hubieron muchos casos ahí sonados y que incluso... No, y fíjense que sí, casos muy sonados y por eso entonces se remueve. Pero acuérdense que en Puebla ya teníamos penas altísimas. Sí. Yo estoy consciente que no es la mejor solución porque ¿qué reinserción social le damos a los sentenciados? No es nada sencillo, es de un alto costo. A veces no hay los suficientes especialistas para estarlos tratando allá adentro. Y además muchas veces ellos no se prestan. Porque hay ocasiones, me desvío de muchas cosas, pero se las voy comentando porque hay ocasiones en que los mismos internos dicen, ya sé que no tengo beneficios. No quiero trabajar. Oye, pero ve a la escuela. No. Justo. Sí, no. Y la reparación del daño, por ejemplo, ¿qué pasa en esos? Que pues menos van a querer pagar, evidentemente. Dice, no tengo beneficio, pues no. Claro. Es problema. Hay que estarlos tratando para que se convencen de que hay que satisfacer el pago de la reparación del daño, que hay que cubrir la multa y que pues búscale cómo y tal vez algún beneficio se podrá encontrar en la ley. ¿Por qué? El Código de Procedimientos en materia de defensa social, entre otros beneficios, decía que, ya en materia de ejecución, si se cubría el pago de la reparación del daño, se reducía la pena en un 20%. Entonces, cuando estaba esa disposición, decían, vengo por este beneficio. Con que tengas el 80 ya obtienes una libertad, sí, por ejemplo. Ya lo alcanzas. Claro. Así, pero fíjense, se aplica retroactivamente, pero en aquel caso de ese señor que le estaba platicando de secuestro, entró a la audiencia. Ya había yo visto cómo estaba el asunto. Pero la información vía oral me la tienen que dar en audiencia. Sí, claro. ¿Y sobre qué voy a resolver? Sobre lo que escucho en audiencia, no sobre lo que tengo escrito. No. Que aquí, fíjense cómo hay una distorsión de cierta manera con el propio procedimiento. Porque si yo mismo estoy integrando, tengo la información y después te la recibo en audiencia, puedo estar viciándome, como sucede en un procedimiento de enjuiciamiento, ¿no? Claro. Ustedes saben que el juez debe ir en cero, en la ignorancia, por así decirlo, del asunto. Conocemos únicamente el auto de apertura y la radicación que hacemos nosotros, pero de ahí en fuera no conocemos más. Los antecedentes, ¿qué pasó? No sabemos nada. Y entonces puede ser que alguien intente sorprenderlo diciendo, allá no se hizo, allá no se trató, allá no se puntualizó. Vienen aquí solamente a través de la contradicción descubre uno cómo están las cosas, pero en ejecución no. En ejecución porque es uno mismo el que integra y uno mismo el que está resolviendo. Sí, claro. Sin embargo, entonces tengo que saber la información que me dan en oralidad. Aquel defensor que ostentosamente vino y me presumió que venía desde México. A veces criticamos a los de México porque vienen sintiéndose como nuestros conquistadores, como que los de provincia no sabemos nada, somos ignorantes. Y me dijo, pero quiero que todo se haga por escrito. Le dije, no. Uno, el procedimiento es oral y la autoridad federal me está diciendo que en audiencia resuelva. Claro. Así es de que, vea usted lo pidió, usted hubiera combatido. Ya sé por dónde va. Y yo puedo ver el final de esta historia. No. Entonces trajo a una persona que conocía la situación del interno porque había sido subdirector en el centro penitenciario donde estaba en resguardo.
Y dije, entonces sí está más delicada la cosa, ¿no? Ya me impresionaron con la defensa que trae. Y le dije, bueno, denme la información. Empiezo a recibir la información, los testigos que ofrecieron, la incorporación de documentación. Al final, porque si no nos vamos a pasar más del tiempo previsto para la reunión, para la entrevista, aunque otro día lo podamos platicar. Claro que sí. Por favor. Si me permiten. Pero fíjese que yo recibí la información y a la persona, al interno, le dije, a ver, mira, tú mismo debes ser consciente de lo que aquí escuchaste. ¿Tienes un defensor? Sí. ¿Y estuviste de acuerdo en que él fuera el que te defendiera en esa audiencia? Sí. Y escuchaste toda la información que se estuvo proporcionando. Y no me estoy metiendo con la controversia, con la contradicción por parte del director del centro penitenciario o de la fiscalía. Simplemente con la información obtenida del interrogatorio de tu defensor. ¿Tú escuchaste qué número de procesos se sigue en tu contra? No. ¿Tú escuchaste qué penalidad se te impuso? No. ¿Tú escuchaste cuándo te detuvieron? No. Digo, bueno, todo eso, ¿cómo puedo yo contar el tiempo que llevas ingresado si no tengo información? Porque la información la debo escuchar aquí. Y tú mismo me estás diciendo, tú no lo escuchaste. Pero otra cosa, aplicamos principio de beneficio. ¿Se acordarán ustedes que durante el procedimiento se habla de en favor del reo? De acuerdo con la terminología que antes utilizaba la jurisprudencia. Aquí es en favor del sentenciado. Ni siquiera le decimos reo, ¿no? Claro. Del sentenciado. Beneficio pro homine, que se denomina de esa manera, ¿no? La interpretación conforme. Dice, pero entonces, ¿cómo me ayuda usted? Digo, de los beneficios. Tú tenías la obligación de asistir a recibir educación. Cuando llegaste aquí, ¿sabías leer y escribir? No. ¿Dónde lo aprendiste? En el centro penitenciario. ¿Cursaste la primaria? Sí. ¿Cursaste la secundaria? Sí. ¿Entraste al bachillerato? Sí, pero ya no lo acabé. Dime por qué. No, mis ojos ya no me permiten ver, ya estoy mal, necesito lentes. Te lo aplico en beneficio. Mientras se pudo, lo llevaste a cabo. Después, ya no se pudo, pero ya es una circunstancia ajena. Mientras, es en tu beneficio. Otra. Tenías obligación de hacer deporte. Sí, mire que antes jugaba básquetbol, pero ahora mis rodillas, yo ya soy una persona mayor, ya no puedo. En tu beneficio. ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho de ese concepto, no? Ya la educación ya quedó cumplida, el deporte ya quedó cumplido. Pero dice el doctor que varias veces te citó para atenderte de tus males y te negaste. No, sí, ¿por qué me voy a tomar tanta medicina? Le digo, bueno. ¡Las compro! Oiga, por todos los cielos, no todas las pastillas a la vez. No hay problema, las equilibraré con un frasco de somníferos. Ella no te puede ayudar, tu negativa. Se defendió solita. Sí, ya no me ayuda. Tu negativa ya no me ayuda, ¿no? Y le digo, conste que estamos únicamente recibiendo y hablando de la información que se obtiene de tu partida jurídica. Sí. Lo que tenemos esencialmente acerca de tu persona, pero lo grave, ¿cómo cuento el tiempo que dices que ya llevas recluido? Si no sé desde cuándo contarlo. Y todavía una cosa más delicada. Tu defensor me dice que llevas tanto tiempo, pero no me dice desde cuándo contarlo. Tú dices que ya llevas aquí muchos años, pero ¿cuántos años? ¿Cómo los cuentas? Y yo desde cuándo lo cuento para poder corroborar que así sea. Porque tengo que tenerlo demostrado para que yo pueda resolverte. ¿Lo escuchaste? No. Digo, pero fíjate que escuchaste que dicen que has cumplido, hagan de cuenta, en 20 años, 1000 días. Digo, si sacas la operación, no llevas 1000 días, llevas muchos más en 20 años. Digo, tú ya sabes sumar, restar, ¿puedes hacerlo? Sí. Digo, pero hay una información equivocada de tal dependencia que me dice que llevas 10,000 días.
Digo, no puede ser. Y tampoco puede ser porque es un exceso. Al final de cuentas, le dije, mira, no te puedo conceder el beneficio por estas razones. No tengo información y la que tengo está equivocada. Digo, entiéndelo. Ahora, te niego el beneficio, no significa que no lo intentes ya corregido, claro, todo subsanado, pero inténtalo bien, búscalo bien. No se te prohíbe agotar esa posibilidad de beneficio que tienes. Puedes seguirlo intentando las veces que sean necesarias. Y todavía le dije, pero lo más grave es lo siguiente, le dije, es una llamada de atención para la fiscalía. Porque encuentro yo que aquí hay le digo, tú sabes que tienes una orden de aprehensión vigente, ¿cierto o no? Sí, le digo, dime dónde. En Acatlán. Digo, entonces, por ese hecho, como tienes una orden de aprehensión vigente, le digo, dime por qué delito, por homicidio. Digo, no puedo concederte el beneficio. Digo, de todos modos, no pudiera concederte el beneficio. Pero qué bueno que tú me lo estás dando a conocer. Y por eso le dije a la fiscalía, es una llamada de atención para ustedes porque desde hace mucho tiempo debieron haber dado cumplimiento a esa orden de aprehensión. Claro. Porque además no puede prescribirse porque está compurgando otra pena, está interno, no está libre. Lo hacen a propósito. Sí, en pocas palabras. Claro. O por lo menos así quedó así se entiende. Entrever. Entonces, ¿cómo le concede usted beneficio cuando tiene unas limitantes más delicadas? Así. Pero le digo que así es la circunstancia, se les puede conceder un beneficio, pero esa información se debe aportar en la audiencia. Claro que ya vamos a la audiencia cuando está todo preparado, porque sabemos por escrito que ya está. Claro. ¿Cómo se obtiene esa información? Es muy sencillo y... Es la mejor pregunta de todas, ¿eh? Sí. ¿Cómo se obtiene la información? Claro. La reglamentación está en la ley nacional. Sí. ¿Por qué? Porque es sistema oral. Y así lo previene. Y hasta lo dicen los transitorios, creo que es el 2, el 3, que remite a la ley nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dice, esta legislación, esta ley, adopta el sistema acusatorio. Y se basará conforme a los principios. Exacto. Y si tú lo estás remitiendo todo allá, claro. A la propia Constitución y a la ley y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Que el Código nos dice cómo se lleva a cabo la audiencia. Sí. Ahora, ¿por qué tenemos que llevar 20, 30 testigos a esa audiencia para que nos den la información? A veces les comenté a litigantes y a algunos compañeros, ¿qué sentido tiene que todos vengan a decirnos lo mismo? La controversia en materia de ejecución es, en cuanto a beneficios, con la dirección del centro penitenciario, porque ellos son la autoridad penitenciaria. Y llevan a nadie más. Sí, pero el director del centro penitenciario, la mayor parte de las veces no asiste, manda un representante. Él sí está facultado por la ley. Pero, ¿quién tiene que venir a dar toda la información? Si es acerca del internamiento y el cumplimiento al internamiento que tiene el sentenciado, ¿quién va a dar la información? No, pues el personal de allá. Y entonces el personal de allá le va a hablar acerca de la partida jurídica. La partida jurídica, que es el que contiene toda la información relacionada con el nombre, el número de proceso, los recursos agotados, la fecha de detención, la sanción impuesta. Tiene toda la información. ¿Quién la tiene que dar? A alguien de ese departamento, del área jurídica del centro penitenciario. Claro. Ahora, para obtener beneficios, ya les dije, tiene que haber cubierto todos estos otros requisitos que provienen del propio 18 constitucional. Y entonces, ¿quién tiene que informar? Se dio un tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, pedagógico. Alguien de esos departamentos, pero para mí es suficiente que uno de los especialistas del centro aborden toda la información porque la conocen y no tengamos que traer a todo el consejo técnico. Claro. No, porque es traer el psicólogo
a la trabajadora social, sí, al médico, al director entonces, de, ¿cómo es? o De hacen su seguridad trabajo, procesales, la policía o estatal. desahogan audiencias, ¿no? Exacto. Sí, Exacto. totalmente de acuerdo. ¿Y cómo les vació en el centro penitenciario? ¿Cómo les vació a los encargados de las diversas áreas para que vengan a desahogar una audiencia? Si me los traen desde Tepeji. Imagínense, o de Puebla simplemente. Sí, o que diario hubiera audiencias, ¿no? Y que diario tuvieran que estar. Bueno, yo supongo que diario hay audiencias, porque yo en ejecución, claro. Yo diariamente tenía audiencias. ¿Cuándo atienden sus asuntos? Y a veces cuando me saturaba yo, pues tenían que ser 2, 3 audiencias, abarcando más horario, o cuando tenía yo que ir a enjuiciamiento, después de enjuiciamiento me trasladaba a ejecución y desahogar mis audiencias. Y aunque fuera tarde, ¿no? Pero lo tenía yo programado, claro. No podía dejarlo. También sufrí afectación de COVID. Y entonces, cuando la primera audiencia o la primera semana de audiencias se me declaró en martes, miércoles, ya no fui a la oficina. Pero entonces, otra vez a través de videoconferencia, a ver, ingeniero de audio, por favor, ayúdanos, conéctanos. Y así, me acuerdo que el primero que tenía yo era un trasladado que venía desde Jicotepec. Al día siguiente tenía yo creo que uno de Acatlán, así. Entonces, si ya están esperanzados, ya están con la idea que ese día puede suceder. Como dices, ¿sabes que se enfermó el juez? Sí. O el juez hoy no vi. No, para mí es hasta grosero, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo por lo que le digo de los tiempos, o sea, y poco, o sea, hemos visto, nosotros que estamos de este lado, que pocas personas juzgadoras son empáticas con el problema que tiene la persona que está juzgando. Sí, para ellos es un día más privado de su libertad. O sea. Terrible. Y le voy a ponerlo a la inversa. Me tocó en ejecución una persona de 30 años de sentencia, ya bastante mayor. Estaba por homicidio. El día anterior a su liberación le otorgué el beneficio. Para mí con mucha pena. Pero me lo habían promovido y todavía me dijeron, por favor, porque nos surge, porque ya va con purga. Pues sí, pero también tengo que ver en qué momento programo, cuándo programo, y como cito a todos, ¿no? Que estén los que deben estar presentes, y sobre qué audiencias, o digamos, sobrepasando las audiencias que ya se tienen programadas, un día. Y todavía la persona me dijo, gracias, juez, sí, pero yo prefiero quedarme. Sí. Toda la vida he estado ahí. Y me decía, ¿a dónde voy? Ya no tengo familia, ya no tengo casa, no sé a dónde ir a vivir, no tengo qué comer. Imagínense qué doloroso de verdad para uno mismo cuando es un poquito empático, sensible. ¿Qué hago? No, ni modo. Qué fuerte. Se ordenó tu libertad y ya no te pueden ingresar. Porque las libertades en materia de ejecución se decretan en Salmo. Sí, pues ya su vida era allá, no acá. Exacto. Entonces imagínense, pobre persona. Su familia ya eran los que estaban adentro. O ya no tenía, ya estaban adentro, sí, pues exactamente. Sí, o sea, pues, sí, ya no tenía familia. O volver a delinquir, sí. ¿No? Pero si ya grande, sí. Otros casos, en la misma ejecución, que me dicen una violación, pero resulta que la violación era contra su hija. Una persona venida de la sierra. Y entonces, aquellas cosas que se le prenden a uno. Voy caminando de mi privado a la sala de audiencias y este espacio lo utiliza de estacionamiento la policía cuando nos hace los traslados. Y me encuentro un señor alto, discretamente fuerte, comiendo un tamal. Y yo llegué como si fuéramos amigos conocidos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es así? Pues dicen que me van a poner en libertad y me van a dar un beneficio. ¿Y quién te dijo? Mi defensor. Ay, qué bueno. Ya me había yo enterado que la violada es su hija. Le digo, ¿y dónde te vas a ir a vivir? Allá con mi esposa. ¿Quién es tu esposa? La mamá de mi hija que me denunció. Dije, ay, caray. ¿Cómo le concedo el beneficio? Riesgo a la víctima. Si no me aseguran que no va a atentar nuevamente contra la víctima. Y ya habían pasado creo que 18 o 20 años porque fue una violación equiparada. Pero además de ese contacto hubo producto.
Entonces, era padre y abuelo a la vez. Wow, Sí, qué fuerte. ¿me están entendiendo Sí, la qué problemática? fuerte, qué fuerte. Y todavía me dice, pero ya nos arreglamos, ya nos pusimos de acuerdo. Ya su mamá está diciendo que sí, que me regrese a vivir con ella. No hubo reinserción ni arrepentimiento. No, ¿cómo? ¿Dónde? No. Cuando usted mismo me está diciendo una palabra que necesito comentarles, el arrepentimiento. Allá va la reinserción. No. Para que recapacite, para que analice. Y en la audiencia yo les hacía ver, ¿por qué? Reaccionaste, meditaste, y había gente que acababa llorando, no por lo que le decía, sino que haciéndole recapacitar acerca de cómo debe ser tu comportamiento en lo sucesivo, de ponerse a llorar, de ponerse diciendo, no, sí, estoy arrepentido, hice mal, me trastornó mi vida, la vida de mi familia, ya me dejaron, ¿no? Sí, pero creemos de que son contados. Muchas veces no lo encuentra uno. ¿Por qué? Porque ya se hicieron a un ambiente tan pesado que como si se volvieran insensibles. Difícilmente entonces se logra la reinserción social. Sin embargo, llega al límite de la pena o del beneficio, pues no le queda otra más que otorgarlo. Es difícil, pero uno debe analizar, ¿es prudente el beneficio? ¿Realmente advierto resocialización, reinserción, o no la advierto? Por eso entonces la información que aportan los especialistas. Claro. ¿Y quién debe recabar, quién debe sustraer, obtener la información en la audiencia para que se pueda transmitir? La defensa. La defensa. O sea, tenemos todo el trabajo en nuestros hombros, ¿no? Fíjese, simplemente de la defensa pública, le decían, no, señores, de que aquí no es igual. En la ejecución dice, aquí no es igual que en el sistema normal, ¿no? Porque allá quien arma todo es el Ministerio Público. Claro. Y aquí viene la contradicción, viene Sí. la controversia. No, aquí es a la inversa. Tú prepara todo, arma todo, porque te va a controvertir. Solo que hay una equivocación en el Ministerio Público. El Ministerio Público en materia de ejecución no es autoridad. El Ministerio Público, si acaso, es parte por los intereses que representa respecto de la víctima y porque tiene que representar a la sociedad. Pero muchas veces se cree por parte de los litigantes que el enfoque primordial debe ser hacia el Ministerio Público y que hay de que destruirlo a él. No, el Ministerio Público viene a destruirte a ti, claro, para demostrar que tu cliente, el sentenciado, no es materia de reinserción. Sí, no colma los requisitos. Exacto, no cumple. Y entonces va a luchar en contra de los informantes, de los especialistas que están aportando la información, y los va a criticar y va a tratar de destruirlos para que no se cumplan los requisitos, cuando no sería su principal objetivo. Y digo eso porque el Ministerio Público dice, no es que dése cuenta cuál es la naturaleza del delito y vea qué pena se le impuso. No, ya eso ya eso quedó ya está superado. juzgado. Exactamente, ya se superó, ya no es la materia aquí. Aquí es, ¿obtienes beneficio? Se colman o no los fíjese cómo ya les requisitos, cambié ¿no? Sí. la jugada por completo, ¿no? ¿Se cumple un beneficio? ¿Alcanzas el beneficio? ¿Tienes el beneficio? ¿Me aportan la información para que se te conceda el beneficio? Pero normalmente es la gente, el personal del centro penitenciario, quien le debe venir a dar la información. El departamento jurídico, el departamento técnico, pero además deben satisfacer buena conducta. Es uno de los requisitos también. Aparte de otras singularidades que estamos comentando, pero que es la buena conducta. ¿Y qué pasa si han reflejado mala conducta? Con una sola. Ministerio Público, perdón, les voy comentando. Este Ministerio Público dice, no, vea cómo ingresó. Es más, si era un violador, si era un homicida, si era un secuestrador, no puede reinsertarse, ¿no? Porque tu beneficio es en el transcurso de este tratamiento, de esta estancia en la prisión, en el centro penitenciario, que es el nombre correcto, no la prisión. ¿Ya lo lograste? Se te otorga el beneficio. Pero ya no tenemos que estar observando cuál fue tu conducta anterior. Por eso ya se te condenó. Ahora tu comportamiento, ¿cuál es? Y si hay faltas administrativas, les imponen sanciones, y entonces viene el encargado de seguridad y custodia o alguien del departamento
Y dice, pero es de que estos son tus antecedentes y están en su expediente, no pueden inventarlos. Ha sido así con esta fecha, aquello, lo demás allá. Tuvo inclusive que aislarse alguna temporada. Nos dan la información. Pero la jurisprudencia dice, si aquella conducta fue cambiando, se fue modificando, es de que el tratamiento, el sistema está surgiendo efectos. Y entonces, aquella que era una conducta negativa, hoy ya no la tienes. Y bueno, ¿aplicaría ahí el derecho al olvido en las sanciones, en las administrativas por mala conducta? De decir, bueno, pues me dieron 10 años y pues yo me peleé y tal en los primeros 2 años, ¿no? O sea, bueno, aquí con la jurisprudencia que nos dice, pues yo creo que sí, de decir, bueno, ese cambio que nosotros estamos viendo en tu conducta, pues tiende a que, pues sí, realmente esa reinserción sirvió, digo, como haya sido, ¿no? Sí, pero en materia de ejecución no surte efectos el principio de presunción de inocencia. Ahí ya no lo hay, porque ya están juzgados. Claro. Sería juzgado y aplicable siempre y cuando el hecho se cometiera en el internamiento. Uh-huh. Pero es otra cosa muy diferente. Sí. Inclusive, en cuanto al trámite por una sanción administrativa o una falta administrativa, bueno, quien le tiene que demostrar la falta administrativa es el centro penitenciario. Pero existe entonces para ese efecto su presunción de inocencia. Pero una vez que ya se le impuso la medida y agotó, los recursos correspondientes, ya también está prácticamente juzgado, que además ahí no es una pena privativa de libertad, son sanciones administrativas. Uh-huh. ¿Cuáles son? Lo cambian puede llegar a ser cambio de reclusorio, uh-huh, pero simple y sencillamente el cambio de dormitorio, el cambio de áreas, uh-huh, ¿sí? El cambio de celda, una restricción de deambulación, son meramente cuestiones administrativas, sí. Pero aquello de lo que se le sentenció no puede ser materia de olvido. ¿Por qué? Porque es materia de condena. Que sí puede haber prescripción, pero es otra cosa. Pero la prescripción, ¿cuándo corre? En materia de multas hasta que obtiene libertad. Sí. Sí, entonces, no es tan sencillo. Y el pago de la reparación del daño, de acuerdo con la jurisprudencia y la norma internacional, la convención, es perenne. No puede quebrantarse. Si ahora los derechos humanos protegen a la víctima de tal manera que, inclusive, en delitos sexuales ustedes pueden ver cómo empieza a correr la prescripción. No solamente cuando alcanza la mayor de edad, sino cuando tiene conocimiento preciso acerca del hecho. Y bueno, apenas la Corte ve que hizo un pronunciamiento respecto a ese pago de la reparación del daño en delitos sexuales, que esos no prescriben. Por eso les digo, no hay prescripción. Sí, entonces claro. Existe, ahí está vigente. Por eso es una de las penas, de las sanciones, mejor dicho, que tiene que vigilarse el cumplimiento. Y mientras no puede el juez archivarlo. Ya se fue en libertad, ya alcanzó beneficio libertario, o no beneficio, sino simplemente cumplió con la condena, uh-huh, ya se le puso en libertad. Sí, pero tú, juez de ejecución, tienes que seguir exigiendo el pago de la reparación del daño. Claro. Tal vez aguantes hasta la multa y ya lo prescribiste, sí, pero el pago de la reparación del daño está vigente, de manera eterna, así mientras no quede satisfecho. Sí. Entonces fíjense cómo son circunstancias que en apariencia dice, no, la ejecución es muy sencilla. No. Sí pudiera ser sencilla si nosotros, agudizando nuestro conocimiento como defensores, observamos todos los requisitos y los llevamos a cabo. Porque en ese momento no habría vuelta de hoja. Tienes cumplido, satisfechos todos los requisitos y te los doy dando a conocer, y te los doy a conocer no solo por escrito, sino en la audiencia. Pásale. Sí, si la controversia con la fiscalía, con la dirección del centro, no logran desvirtuar a la información que usted está obteniendo, ¿por qué le van a negar el beneficio? Si además lo que se busca es conceder el beneficio. Por eso les dije,
que la propia jurisprudencia interpreta la retroactividad en beneficio y dice, sí, pues la buena conducta que les iba comentando con mayor claridad, ¿sabes qué? Ya te fuiste corrigiendo y es en tu beneficio. Entonces, si le dicen, no me opongo porque mira el comportamiento que... Sí, pero después lo corrigió. Sí, claro. Hubo en algún asunto que el Ministerio Público, vea cómo no asistía a los cursos, no iba a la capacitación, era desordenado. Sí, pero después ya se corrigió. Y les cuento otro ejemplo en materia de adolescentes, porque también tengo especialidad en ejecución en materia de medidas de sanción. En una ocasión me plantea la defensa pública un beneficio en favor de un secuestrador, que siendo adolescente, interno en el CIEPA, se fugó. Pero para fugarse provocó un incendio de la biblioteca. Y como ya estaban todos distraídos en el incendio, no solamente la carrera, sino que destruyeron una barda entre él y no sé cuántos internos adolescentes y se fugaron. Órdenes de reaprehensión. Y los fueron capturando. Era de los últimos. No lo capturaron. La singularidad del asunto, ¿cómo es? Se percató o sabía, la propia policía le informó, le vamos a detener, y lo encuentran en un día de campo, festejando con su familia, que ya tenía familia, ya era también mayorcito de edad, ya no era el adolescente, y sus hijos le dan la oportunidad, que ven voluntariamente a internar. Y lo hace de manera voluntaria. ¿Ya mayor de edad? Ya mayor de edad. Ya adulto joven, ¿no? Le llaman. Sí, pero no puede ingresar al centro penitenciario de adultos, tiene que estar en el de adolescentes. Y en ese momento me piden el beneficio. ¿Y en qué se apoya? Me dice, vea, voluntariamente me interné, vine a dar cumplimiento voluntariamente y ya tengo tanto tiempo. Y dije, a ver, tu arrepentimiento, ¿estás realmente arrepentido? ¿Estás realmente reinsertado? ¿O por qué veniste? No, para que no me vayan a detener. Exacto, pero entonces no estás arrepentido. Es precisamente para proteger a tu familia, que tienes todo el derecho, para que no vayan a ver tus hijos que te detienen, y tienes toda la razón. Y qué bueno que la policía te dio oportunidad y que ya veniste. Pero en estas condiciones así de que ya vine y ahora concédeme beneficio, no, porque no conozco tu reinserción. Es difícil. Sí, pero nos encontramos bajo cada circunstancia de esta persona con una conducta negativa y nada más utilizando la existencia de un beneficio para que yo me pueda ir, pues no significa que esté reinsertado. O por lo menos en el concepto que yo capté en ese momento, dije, no es posible, y le negué el beneficio. Más adelante posiblemente se le concedió, porque tampoco es limitativo, les decía hace un momento, el conceder beneficio. No te lo concedo ahorita, pero... cumple y te lo concedo. Exacto. No tienes la edad, o no te hicieron los estudios, o no se abordó la información, no está cubierto el pago de la reparación del daño, porque para los beneficios sí tiene que estar cubierta la reparación del daño y la multa. Y la multa, sí. ¿Quién va a venir a informar acerca de la satisfacción del pago de la reparación del daño o de la multa? Tendría que ser la víctima, ¿sí? Que no siempre es factible, o muy pocas ocasiones, salvo que la víctima hubiera acudido a manifestar por escrito, sin necesidad de ir a audiencia, que le fue cubierto el pago de la reparación del daño, o desde antecedentes ya lo conozcamos. Pues el propio reo, ¿no? Bueno. ¿Qué imposibilidad tenemos? Él no puede ir a pagar. Él tiene que ir a pagar al banco. Entonces viene un familiar. No, pues ya pagué. Sí, entonces tiene necesidad que le exijamos al familiar que nos diga hasta qué día y qué hora vino al juzgado y quién lo recibió y cómo pagó, dónde. No, creo que es un formalismo innecesario. ¿Para qué un formalismo? Sí, lo cubrí. ¿Cuánto cubriste? Tal cantidad. Y ya. En favor de que la reparación del daño de fulano de tal. Es su hermano, es su mamá, su papá, es conocido. El que no puede hacerlo, acuérdense, desde el Código de Puebla, es el defensor. Sí. Él no debe hacerlo. Pero puede poner a cualquier otra persona.
y queda satisfecho. ¿Quién da la información? Esa persona que exhibió. Pero ¿para qué queremos exhibir a la persona bajo un interrogatorio extremo? ¿Cómo y por qué lo cubriste? Está cubierto al final de cuentas. Me decía un abogado, ¿se debe incorporar el recibo como prueba documental? Mire, si ustedes se percatan del sistema oral, ¿cuáles son las pruebas que se incorporan? La testimonial, la pericial, la documental y pruebas materiales. Sí, pero supónganse en una prueba material, un arma, un rifle. El incorporarlo, ¿qué significa? Tenerlo en juicio y dámelo porque ahora yo lo voy a tener en resguardo. No, si nosotros no tenemos bodega. Entonces lo que incorporamos es la información que se obtiene mediante el interrogatorio y se aporta en la audiencia. Lo mismo pasa con los documentos. El pago de la reparación del daño o la constancia de los gastos por concepto de pago de reparación del daño. ¿Tendría sentido que después de que la persona que cubrió o la persona que entregó todo el numerario para pagar un funeral todavía le diga, ¿reconoce este documento? La factura. Sí. Y cuando lo exhibiste y otra vez toda la información, si ya me lo dijo, ¿no? Claro. Libertad probatoria, ¿no? Sí. Claro. Entonces, yo pienso que no sería necesario lo que dicen, incorpora la información. No, pues ya. Porque además, si me incorpora la información, entonces voy a decir, tienes que darme todo el expediente. ¿Y para qué me das todo el expediente si lo que ya no quiero es tener tan engrosada la carpeta? Sí. O el proceso, porque nos remiten el original, todo, el duplicado, sí, copias certificadas, y son cerros. ¿Qué sentido tiene? Sí. Cuando la Ley Nacional de Ejecución nos dice de qué o con qué se integra una carpeta de ejecución. Y dice, simplemente, no dice el proceso, dice copias certificadas de la sentencia de primera instancia, del testimonio de apelación y del amparo si existiera. Se acabó. Ya. Todo lo demás, toda la demás información se va a empezar a recabar durante el periodo de internamiento y de ejecución. ¿Por qué? Porque el centro penitenciario está... Pues es que ya no hay más, o sea, en la sentencia, ya cuando está firme, pues ya ¿para qué te sirve lo demás? ¿Tengo necesidad de saber cómo se carearon? No. ¿Tengo necesidad de saber qué declaró? No, ya. No, que además seguramente viene abordado en la sentencia, pero en la sentencia ni me interesa saber qué es lo que fue sucediendo, sino solamente cuál es la penalidad. Claro. Así, entonces también hay que encontrarle el lado sencillo, el lado fácil, pero para eso entonces necesitamos conocer el sistema oral, el Código Nacional, para saber qué pruebas se incorporan, cómo las incorporo y hasta dónde es trascendente. Para mí, creo que si se está por la finalidad de otorgar beneficios, ¿para qué pongo trabas o para qué burocratizo y quiero traer a muchísima gente como testigo y quiero que se me incorpore toda la documentación, toda la prueba material y documental? ¿Qué sentido tiene cuando el testigo, los encargados, el personal del centro penitenciario, me van a estar dando la información? Si esa información la conoce la defensa y la conoce el Ministerio Público, necesariamente la dirección del centro penitenciario, y ellos la tienen, ¿qué necesidad tiene que me la acompañen a mí? No. Yo pienso que ninguna, porque la información proviene de la audiencia para que yo la pueda valorar. No necesito otro medio para reforzarlo, para asegurarme. Si existe, no, debemos tener confianza en lo que se está informando, y para eso es el principio de controversia, ¿no? La contradicción. Tú dices que es esta información, tú dices que no, pues acredita lo que no, o acredita que sí, porque no podríamos acreditar lo negativo, ¿no? Pero tú demuéstrame que ciertamente no existe esta información que el otro está diciendo. Pero los dos tienen la misma carpeta, claro. Los dos tienen la misma documentación, la misma información. Es que creo que todavía tenemos los vicios de entre más grande el expediente, más tengo la razón. Sí. Más burocrático. Sí. No, sí. Más difícil, más complejo, sí, no, el asunto. Es complicado.
al momento, hablando de la complejidad, al momento de hacer revisiones de medidas, que ustedes saben que se ordena mucho por la autoridad federal, y dice la complejidad del asunto. Sí, claro. Y muchas veces el Ministerio Público dice, no, es que mira cuántos tomos son y cuántas hojas tiene. Sí, pero ¿cuál es el contenido? Y además, ¿esto fue materia de prueba? ¿Esto corresponde a este interno? ¿O es de otro interno? ¿O es de otro inculpado? Sí. ¿O se acumuló por otras circunstancias? Entonces, no tiene sentido de nada más hablar porque sí, sino saber en realidad por qué pudiera ser complejo. Pero podemos evitar esa complejidad y dar facilidad para la obtención del beneficio, nosotros mismos buscando a ver por dónde, qué es lo que debo aportar y cómo debo hacerlo. ¿Quedamos claros? Sí, y yo. Bueno, para cerrar, Patricia, ¿qué nos pudieras compartir o alguna duda extra? Yo tengo una última, abogado, nada más. Bueno, ahorita que estamos en enjuiciamiento. De contrainterrogatorio, sugestiva, de sí o no, así directa. No, porque yo les pedí, si en algún otro momento podemos seguir platicando. Ojalá porque que sí. Si me lo permiten, créanme que con toda disposición. No, sí, quisiéramos abordar otro tema con usted y queda abierta la invitación quisiéramos tocar el tema de justicia para adolescentes. Hay muchas dudas, hay más dudas que respuestas en ese tema y de verdad que estamos asombrados con esta plática que nos ha brindado porque pocas personas tienen el don de explicar con una facilidad. Así es. Y pues estamos muy, muy agradecidos. No, yo les agradezco su consideración y reitero que si en alguna otra ocasión me dan la oportunidad de platicar, seguimos platicando. Créanme que sabemos abiertamente todos que nuestra profesión es magnífica, maravillosa, pero además nos da para mucho. Y conste que solamente estamos hablando de un tema de la ejecución. Sí. ¿Cuántas cosas no más sabemos que se dan? Sí, claro. Muchísimas más, pero no nos alcanzaría el tiempo para abordar todo, ¿no? Sí, es materia de un curso. Sí, y créanme que aún la ejecución, yo pienso que analizándolo a fondo, en un curso de un semestre, de un cuatrimestre, menos de un trimestre, no se puede concluir. No, es mucho. Lo mismo sucede con la materia de adolescentes. Lo que sí hay es una ventaja que en materia de adolescentes hay ahora tantos cursos a nivel internacional por parte de la Suprema Corte, por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que de verdad es importantísimo que en la medida de las posibilidades se vayan tomando esos cursos, esa capacitación. Porque si ustedes se percataran la cantidad de cursos que se imparten en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Chile, inclusive en Brasil, en Panamá, acerca de materia de adolescentes es pero abundante y una serie de criterios, de conceptos de veras innovadores, muy buenos, que lamentablemente aquí como que nos hemos rezagado, nos hemos atorado, atrofiado. En nuestro tribunal soy, perdón por la presunción, pero soy el único que tengo certificación por parte del Consejo de la Judicatura Federal para actuar en materia de procedimiento para adolescentes y en materia de ejecución para adolescentes. Y además tengo otra especialidad en adolescentes, un montón de cursos en adolescentes, una maestría en materia de adolescentes, un certificado internacional en materia de adolescentes. Entonces, nos esforzamos por capacitarnos. Claro. Nos gusta, además. Lo mismo pasó con la ejecución. En una ocasión, cuando me mandaron a una materia de ejecución con adolescentes, me impugnaron el nombramiento la defensora pública y la gente del Ministerio Público. Y me dijeron, y les estoy hablando de hace como 15 años, ¿no? En 2013, antes, como 2012, 2011,
porque ya existía la materia de adolescentes. Fue la primera que se introdujo a raíz de la reforma constitucional. Y no, que usted no cubre los requisitos, no puede juzgar. Ya, previniendo todo eso, el tribunal había certificado toda mi documentación. Le dije, ¿saben qué? Les corro traslado en este momento con mi documentación. Ya se quedaron así calladitas. En ese entonces ya llevaba yo como 15 cursos en materia de adolescentes, como otros 10, 15 en materia de ejecución. Y les digo por qué, porque vino una innovación muy fuerte y procuramos ir abordando, ¿no? Conociendo. Y ahora que viene lo de oralidad familiar, civil, la mercantil ya existe, pero crean ustedes que es mucho. Sí. Nunca acabaríamos. No. Pero si me dan la oportunidad. Claro que sí, queda abierta la invitación para ver justicia para adolescentes en materia penal. Claro. Y de verdad que agradecemos esta plática. Patricia. Sí, fue más una clase que una plática, abogado. Y pocos jueces tienen esa humildad de compartirte el conocimiento, porque mejoramos todos como sociedad. Claro. Es decir, si nosotros como abogados tenemos esta retroalimentación de ustedes como autoridades, más personas pueden estar pidiendo esos beneficios y teniendo resoluciones favorables, y todos ganamos, ¿no? Claro, porque se despresuriza se facilita simplemente la comunicación del litigante con la autoridad. Así es. Del justiciable con la autoridad se facilita. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué la hacemos compleja? ¿Para qué la hacemos difícil? ¿Para qué nos formalizamos tanto cuando estamos hablando de derechos humanos? El acceso a la justicia conforme al 17 constitucional. Entonces, así con palabras muy superficiales, sin llegar a fondo con interpretaciones gramaticales, doctrinales, hazlo. Y es mucho más sencillo. Por eso decían, ¿se puede por comparecencia? Pues claro, de manera verbal. Si en materia familiar lo podemos hacer muchos casos. En muchos casos, no en todos. En las medidas de protección es con llamada al 911. Sí, exacto. ¿Por qué no lo hacemos fácil? Bueno, en materia penal ustedes vean a los juzgados federales especializados. Muchas veces a través de llamadas, el cateo, la orden de aprehensión, así se plantean. Entonces, lo hacemos difícil. ¿Por qué no lo hacemos sencillo? Lo podemos hacer más fácil. Claro que sí. Realmente garantizar acceso a la justicia, que se dice muy fácil, muy difícil hacer. Sin embargo, si tenemos disposición, tenemos ánimo de hacerlo, pues se logra mal. Perfecto. Así. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Quieres despedirnos? Pues amigos, me dio muchísimo gusto compartir con ustedes, con el abogado Osvaldo, con el abogado Bagatela, y que no sea la última vez que todos estemos en esta misma mesa y compartiendo, porque mejoramos todos. Muchas gracias. Sí, ¿nos mencionas tus redes sociales? Claro, a mí me pueden encontrar, estoy en Facebook, en Instagram, y donde más seguidores tengo es en TikTok. Estoy como abogada Patricia Vázquez. Y pues también me gusta compartir un poco de los tips que voy generando día a día en las audiencias. Ojalá que podamos seguir siguiéndonos y estar presentes todos. Claro que sí, y pues muchísimas gracias por este capítulo, abogado. Muchas gracias a ustedes, gracias. Síganos en nuestras redes sociales y les agradecemos su atención. Gracias. Esto fue Directo al Derecho, la fuente de información en la que confían los especialistas en leyes y el podcast que escuchan los principales empresarios de México. Esto es una producción de Directo al Derecho, todos los derechos reservados.